Dice, pero ¿por qué ese vino nuevo no queda? Y él no lo explicaba, porque el odre sigue siendo viejo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el odre, si cada uno de nosotros tiene aquí la intención, como él lo decía? Hola papá, ¿cómo estás? Tiene la intención, porque aquí no estamos, creo que ninguno está obligado. A veces obligamos la carne, que es otra cosa, pero aquí nadie está amenazado para que esté sentado en este lugar, ¿cierto? Pero es difícil. Entonces la idea es que hoy el Señor nos siga mostrando cuál es el problema, por qué debemos hacer con esa vida, en primer lugar, y por qué no podemos llevar esa vida y recibir cada semana ese vino nuevo, sino que se va diluyendo, se va yendo por los lados. ¿Listo? Les voy a contar una historia que data de 1966. Esto sucede en la China continental. Empieza Mao, que fue un emperador en China, con persecución de cristianos. Él intenta poner su propio régimen y persigue a los cristianos. 1966, 1969 y a la historia de hoy, los cristianos siguen siendo perseguidos en China. Pero hay un hombre que su nombre es Mi Chong Myo, y durante ese periodo él fue arrestado. Y en un interrogatorio, uno de los policías le decía a él que negara su fe. Lo único que le pedían era negar su fe, que a la larga uno podría decir, pues no le costaba nada salir, negar su fe, sale libre y sigue haciendo su obra, ¿cierto? Pero aún así este hombre decide negarse, y lo que le responde a él es que Jesús es el Salvador de mi vida, yo no puedo obedecer tu voz. Tengan en cuenta la situación en la que él se encuentra. Es un régimen que está persiguiendo cristianos, matándolos, o en el mejor de los casos los deja presos. Pero él decide no negar su fe. Por esto que él acaba de decir, estas palabras que yo les acabo de decir, este hombre fue abandonado por su esposa. Porque su esposa lo abandona porque él decide pagar el precio de quedar preso y dejarlos a ellos en una especie de incertidumbre, ¿cierto? En cuanto a lo que estaba. Fue acusado de traición a la patria. Fue arrestado por 15 años. Fue golpeado y al final de su vida muere por una epidemia que adquirió en la cárcel. Es decir, desde ese momento en que lo arrestaron y él decide no negar su fe, no vuelve a ver la calle. Queda encerrado 15 años y ahí muere. Pero lo impresionante no es lo que le pasa, lo impresionante es que la historia de él va más allá, y es que su gozo no se pierde. Porque es fácil perder el gozo en una situación de esas. Cuando nosotros estamos aquí, y lo hablábamos hace muy poco de parte de nuestro hermano Alejandro, nosotros de este lado del mundo no sabemos lo que es sufrir como cristianos. No tenemos una concepción del sufrimiento real de un cristiano, pero hasta esto puede llegar, o más. Entonces, acompáñenme a leer un momento el Salmo 73, 25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Vamos a repetirlo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuenta la historia que este hombre meditaba mucho en este salmo. ¿A quién yo tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, no deseo absolutamente nada. Este salmo lo ayuda a él a sobrellevar su situación y no perder el gozo. No perder el gozo. Pero si eso fuera impresionante, hay algo más impresionante, mis hermanos. Y es que en el testimonio de gozo de este hombre, cuando él enferma, obviamente tienen que ir médicos a visitarlos, ¿cierto? A buscar el control y a ver qué pueden hacer por ellos. Y lo ve gozoso, él muriendo, abandonado, arrestado, y lo ve gozoso. Y la impresión del médico es decirle: tu Dios es una realidad.
Eso fue lo que el médico vio en él. Lo ve gozoso a pesar de la situación, que cualquier hombre podría estar aburrido, desanimado, resignado, ¿cierto? No, él no. Y el hombre, el médico, le dice: tu Dios es una realidad. Cuando él le dice tu Dios es una realidad, quiere decir que el médico está viendo ese testimonio en él y está reconociendo a Dios como esa realidad que tal vez él no tenía, porque él le dice tu Dios. ¿Sí? Él le hace énfasis en que es su Dios. Y mis hermanos, gracias a Dios y por su infinita gracia, nosotros hemos encontrado el tesoro de nuestras almas, que es Jesús, ¿cierto? Él es el centro de nuestra vida. Él es quien satisface esos deseos de nuestra alma. Nuestra alma pide a gritos, ¿cierto? Y nosotros hemos encontrado la persona de Jesús porque Él nos ha buscado. Amén. Nuestro mayor anhelo y nuestro mayor sueño, nuestro sueño más grande, y algo que debería arder en nuestros corazones, no debería ser más que Jesús. El poder vivir de tal forma que sea mostrada en nosotros la magnitud de su grandeza y la magnitud de su valor. Amén. Vamos a leer Filipenses 1, versículos 12 al 26. Atentos, por favor. Versículo 12, dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo aquí nos está diciendo, en esa carta que le estaba enviando a la iglesia de Filipos, que él estaba preso, ¿cierto? Estar preso no es una alegría, es una aflicción. O alguno desearía estar en ese momento encerrado, ¿cierto que no? Eso es una aflicción, como nosotros lo vemos. Pablo aquí está diciendo que esa prisión ha redundado para que los demás se animen a hablar de Cristo. ¿Se dan cuenta que él no se está quejando de cómo le está yendo, sino que él está hablando de otro tema? Y dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Ven la importancia? Pablo está diciendo que hay unos hermanos que por contienda o por hacerlo sentir mal están predicando a Cristo, ¿cierto? Y otros que sí lo hacen bien. Pero él aquí dice, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Mas en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza. Volvemos al principio donde empezó este mensaje. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, y como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén.
Pablo, al igual que Mission, él no estaba resignado, ¿cierto? Cuando uno lee todo el pasaje, porque esto es una carta y para poder entender una carta uno tiene que empezar a leer completo, no por partes, ¿cierto? Entender la idea de lo que estaba hablando Pablo. Pablo no estaba quejándose, Pablo les estaba diciendo que él estaba gozoso, porque por una o por la otra Cristo estaba siendo anunciado, y esa era la vida de Pablo, que anunciaran a Cristo. Y por medio de ese testimonio en prisión, igual que Mission, muchos hermanos se transformaron, y es aquí que la guardia en el pretorio, las personas estaban impactadas por Pablo, ¿cierto? Pero lo que Pablo quería era una sola cosa, que Cristo fuera conocido. Esa era su motivación. Pero ya teniendo nosotros el contexto de la situación de la que nos habla Pablo, ¿qué significado tiene Cristo en nuestra vida realmente? Hablamos de una vida embalsamada, hablamos de vino nuevo para odres nuevos, pero ¿cuál es la vida que tú y yo deberíamos tener para Cristo? Desembalsamamos la vida, ok, está bien. ¿Cuál es la vida que tú y yo debemos llevar? ¿Para qué es esa vida? ¿De quién es esa vida? Y en el versículo 20 Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Y esto hace alusión a algo que no ha pasado, ¿cierto? Anhelo y esperanza. Eso es algo a futuro. Eso no es algo presente, ¿cierto? Porque él está anhelando algo, está esperanzado en algo. Entonces él está esperando que eso suceda. Y vamos a entrar en el mensaje y vamos a entender cuál es el anhelo y la esperanza que tenía Pablo y de qué manera él pretendía cumplir ese anhelo. Porque una cosa es usted tener un anhelo y otra cosa es buscar cómo cumplirlo. Eso es otro tema muy diferente. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes se reúnen con personas, familiares, amigos, una reunión familiar, y ustedes los escuchan y ustedes entienden cuáles son los deseos de su corazón? Dice la palabra que lo que hay en el corazón habla la boca, y cuando uno ya se sienta no a participar como tal, sino a escuchar, a entender, a discernir, usted logra entender qué es lo que hay realmente en el corazón de esa persona, porque siempre y siempre y siempre y siempre habla de lo mismo. Es lo que lo motiva, es lo que lo mueve, es su anhelo, es su esperanza, por eso vive, ¿cierto? Pero entonces definamos primero qué es un anhelo. Y la palabra anhelo tiene como definición que es un deseo vehemente. Y de ahí viene el nombre de este mensaje. Cuando yo estaba preparando este mensaje, este mensaje lo preparé de acuerdo a un mensaje que escuché, ¿no? Y sentí que el Señor me habló ese día y me hizo sentir que era bueno traerlo aquí a la iglesia. Pero ese día yo estaba pensando y me acordé de la canción de Marcela Gándara, que dice, más que un anhelo, más que un deseo. La he cantado 1000 veces, nunca le había puesto cuidado a la letra como tal. Pero cuando la escuché otra vez y volví a poner la canción y había escuchado este mensaje, yo entendí que debe ser más que un anhelo. Y por eso este mensaje se llama así, más que un anhelo. Porque un anhelo es un deseo vehemente. Pero también hay que definir qué es vehemente. Y vehemente es algo que arde y que apasiona. Entonces, ese anhelo debe ser un deseo que arde y apasiona. No es algo que está ahí, es algo que a usted no lo deja estar en paz, que a usted lo carcome por dentro, ¿sí? Cuando usted tiene una meta, cuando usted tiene un sueño, ¿usted qué hace? Buscar la manera de lograrlo, ¿cierto? Eso y más debería ser Jesús para nosotros. Ese anhelo del que nos habla Pablo ardía en su corazón y lo mantenía él con esperanza. Y eso que anhelaba Pablo lo vamos a empezar a desglosar. Versículo 20 nuevamente. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Pero ojo, aquí Pablo no está hablando de ser avergonzado porque estaba preso, porque a veces uno puede pensar eso, ¿no? Está preso, entonces que no vaya a ser avergonzado porque está encerrado. ¿Qué van a decir los demás? ¿Un cristiano preso? ¿Qué es eso?
¿cierto? O que se burlaran los que estaban con él, porque él estaba ahí con ellos, encerrado. Ese tipo de vergüenza del que yo les estoy hablando lo podría tener cualquier persona, ¿cierto? A cualquiera de nosotros, estar en algún momento privado de nuestra libertad de pronto nos causaría vergüenza, y más si algún hermano se entera, ¿cierto? Podría ser vergüenza. ¿Cómo así? Pues que yo soy cristiano, tengo que cuidar mi testimonio. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo puede tener ese tipo de vergüenza. No es necesario haber nacido de nuevo para sentir eso, ¿cierto? Pero Pablo aquí no habla de eso, porque es que Pablo no estaba preso por malhechor. Pablo estaba preso por cristiano, por ser cristiano, por causa del mensaje del evangelio estaba preso él. Y vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Porque Pablo tenía claro esto, y dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo esto lo tenía clarito. Entonces ya podemos descartar esa vergüenza, ¿cierto? Esa no es la vergüenza de la que está hablando Pablo. Él la saca, la deja a un lado. Y entonces dice en el versículo 20: antes bien, con toda confianza y como siempre, hace énfasis, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces esto ya nos abre un poquito más el panorama y nos hace abrir los ojos y nos deja ver que la vergüenza de la que está hablando Pablo era que en medio de su encerro y sus circunstancias él no pudiera magnificar el nombre de Cristo. Esa es la vergüenza de Pablo. Él se sentía avergonzado que de pronto él, estando encerrado, no pudiera predicar a Cristo, no pudiera mostrar la magnificencia de Cristo. ¿Ven la diferencia? Y lo importante de entender de qué vergüenza está hablando Pablo. Pero para nosotros, la vergüenza es lo contrario de lo que está hablando Pablo. Para nosotros, no ser avergonzado es recibir honor, ¿sí? Es recibir tal vez un reconocimiento. Pero para Pablo no. Para Pablo lo contrario de no ser avergonzado era que Cristo no recibiera el honor. Y eso debe ser algo que debe quedar a partir de hoy en nuestro corazón. Lo contrario a no ser para que yo no me sienta avergonzado es que Cristo reciba el honor, ¿sí? Cristo debe ser lo primero. Cristo debe ser exaltado. Cristo debe ser magnificado, ¿cierto? Ese es el fundamento que debemos tener nosotros en nuestra vida. Ese es el fundamento. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. ¿Por quién vivimos? Por Cristo hemos recibido vida. Nuestra vida le pertenece a Él. Y esa debe ser nuestra misión. Yo estoy mejor dicho, convencidísimo de que Pablo no quería estar preso, ni loco que fuera, ¿cierto? Pablo, yo creo que quería estar afuera, haciendo su trabajo, haciendo la obra, de pronto con unas mejores condiciones, porque pensemos que en la cárcel, y en la cárcel de esos tiempos, no es como ahorita que de pronto las cárceles, a pesar de que hay hacinamiento, tienen un poquito más de comodidad. No, era un piso ahí y un calabozo y ahí pase los días, las noches, lo que quiera. O sea, tenemos que mirar el contexto de lo que estaba viviendo Pablo, porque a veces nos quedamos con nuestro contexto, con nuestra vida que estamos llevando ahorita, y eso no es así. Debemos llevar nuestra mente por medio del Espíritu Santo a ese lugar del que está hablando Pablo, ¿cierto? Pero si él seguía preso y seguía siendo objeto de burlas, aún en esas circunstancias, Pablo estaba convencido de que Cristo tenía que ser magnificado, como fuera. Por eso él se alegraba. Habían unos que por contienda predicaban, otros lo hacían a la verdad. Y él dice, por pretexto o a la verdad, Cristo es anunciado. El Señor no se limitaba. Y él estaba contento, él estaba gozoso. Estamos hablando de que Pablo es uno de los mayores referentes de evangelismo. De los mayores. La obra que hizo Pablo es tremenda. Hoy usted y yo
Estamos aquí de parte de esa obra que hizo Pablo. El mensaje llega aquí, a este lado del mundo, porque Pablo lo lleva a lo que iba a ser Europa después. Entonces ese nivel de evangelización que el Señor hizo a través de Pablo es completamente impresionante. Y Pablo no es un hombre cualquiera. Pablo era un hombre estudiado, ya lo hemos visto, educado por Gamaliel, ¿cierto? Era un hombre respetado. ¿Sí? Era un hombre que tenía que jactarse de que había ido al tercer cielo. Y él comió calladito, no dijo nada. Él tenía muchas cosas de que jactarse. Tenía un linaje. Pero aún así a él no le importaba nada de eso. Él era, a pesar de todo lo inteligente y todo lo preparado que era, porque también venía de la tribu de Benjamín, él entendía que su vida era para Cristo. Y antes de él ser cristiano, era un hombre muy comprometido con su fariseísmo. Pero era un hombre comprometido. La misión de Pablo no era detener cristianos, era destruir la iglesia. Él tenía en su cabeza eso, y que él lo hacía para Dios, ¿sí? Pero su misión no era, ay, no, voy a molestar a unos cristianitos por ahí que están... No, la misión de él era, tengo que acabarlos, porque para él eran herejías. Un hombre comprometido, después de encontrarse con el Señor camino a Damasco, mucho más comprometido de lo que era cuando era fariseo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Uno dice, Pablo puede ser un buen ejemplo, pero ¿por qué, si sabemos la historia de Pablo, porque nosotros no llegamos allá? Y en Gálatas 20, Pablo nos dice que ya no vive Cristo en mí, ya no vivo yo, perdón, sino vive Cristo en mí. Vino nuevo, odre nuevo. ¿Quién es el vino nuevo? Es el Señor. Es el Señor. ¿Y por qué no podemos contener a veces ese vino nuevo? Porque no dejamos que Cristo viva. No menguamos nosotros. Dice la palabra, que mengue yo para que Cristo crezca. Pero nosotros queremos seguir viviendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque es mía. Yo soy Camilo, tú eres tú. Tú tienes un nombre, tienes unas metas, tienes unos sueños, tienes una familia, y tu vida está encarrilada a eso. El ardiente anhelo del corazón de Pablo no era que la gente viera todo lo bueno que él era, todo lo preparado, después de que se convirtió, sino que el ardiente anhelo de Pablo era que la gente viera cómo todo eso bueno que él era magnificaba a Cristo. No que vieran si él sabía hablar, si era un buen orador. No, a él no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era que a través de eso la gente pudiera ver a Cristo, exaltar a Cristo en todo momento. Eso consumía el corazón de Pablo. Yo quiero que usted ahí piense y cierre sus ojitos un momento. Imagínese usted cómo sería una iglesia, un país. Ahorita la gente se queja mucho del gobierno. Un hogar, si cada uno de sus miembros deseara las cosas, pero por sobre todas las cosas que deseara a Cristo. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo sería ese mundo si el deseo sería Cristo? Ese sería el mundo casi perfecto, ¿cierto? Porque todos viviríamos anhelando a Cristo, esperándolo, ¿cierto? Pero por lo general nosotros vemos que las personas demuestran más que su anhelo es perseguir un sueño, una meta, una carrera, un carro, una casa, que mi hijo o mi hija sea profesional. Esos son los sueños que nosotros solemos tener. Ojo, no es tan mal. No está mal. Lo que está mal es cuando eso está interfiriendo en que Cristo sea el mayor anhelo. Que sea el anhelo en que usted se levante todas las mañanas. Ojo, lo que arde, ¿sí? No es que le arda cuando venga los domingos.
No, arde todos los días, es un anhelo. Un anhelo. Y debemos empezar a pensar en eso. Porque a veces, ¿qué le pasa al cristiano? Y me ha pasado a mí también. Estamos en la obra, tenemos un llamado, tenemos la mano en el arado y nos da por hacer esto, mirar hacia un lado y vemos que fulanito hizo y deshizo. Y entonces ya ese anhelo de seguir trabajando en ese arado empieza a disminuir. No digo que se vaya, sino disminuye. Empieza a mermar. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a buscar ese anhelo que yo vi. Tal vez yo trabajé mientras otros cumplían sueños, pero lo más importante era Cristo, ¿cierto? Y ahora muchas personas dejan a Cristo a un lado por cumplir sus sueños. A Cristo, mi hermano, no le interfiere absolutamente nada. Si usted y yo creemos en el mismo Dios, Cristo es todopoderoso, ¿cierto? Es el dueño de todo. Y Él a usted y a mí nos puede dar todo, si Él así lo desea y está de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como lo vimos hace 8 días. Pero lo primero debe ser Cristo. De lo contrario, usted podrá trabajar y esforzarse todo lo que quiera, pero si Cristo no es lo primero, tenemos un gran problema. Pero vamos a entender qué es magnificar o exaltar a Cristo. En la traducción que estamos leyendo, que es la Reina Valera, la 1960, dice magnificar, en otras versiones dice exaltar. El original griego dice megaluno, palabra megaluno, que traduce a que algo se vea grande, ¿sí? Algo se vea grande. Entonces, en pocas palabras, nosotros, mis hermanos, o nuestra vida debe hacer que Cristo se vea grande, ¿cierto? Pero de la manera correcta, de una manera eficaz, no de la manera que nosotros creemos. Les voy a explicar por qué. Voy a poner un ejemplo. Actualmente, nosotros como especie humana contamos con 2 instrumentos. Paradójicamente hacen lo mismo, pero tienen funciones totalmente contrarias. Uno de ellos, no sé si todos lo conozcan, es el microscopio. ¿Han visto un microscopio? ¿Ustedes saben lo que es un microscopio? El microscopio se utiliza para poder ver cosas que son inimaginablemente diminutas, ¿cierto? Que nosotros a nuestro alcance del ojo humano no podemos ver, ¿cierto? Nuestro cerebro no alcanza a procesar ese tipo de imágenes. Eso hace un microscopio, que las cosas que no son visibles se vean mucho más grandes de lo que son. Y espero que aquí nosotros entendamos que ese no es el concepto que tiene Pablo de hacer que Cristo se vea grande, ¿cierto? No solo porque el microscopio no se haya inventado, ¿sí? Dato ahí para que ustedes, y por la misma ofrenda se los voy a tirar. El microscopio se inventó en 1950, ¿sí? Ahí aprenden una cosita nueva. No es por eso, sino que es una blasfemia decir que usted o yo vamos a hacer un microscopio y vamos a ayudar a Cristo para que se vea grande. Cristo ya es grande, extremadamente grande, y ni usted ni yo podemos hacer que Cristo sea más grande de lo que Cristo ya es. Cristo está en la plenitud de todo. Lo que nuestra mente no alcanza a procesar en este planeta o fuera de este planeta, Cristo lo abarca todo. Cristo no necesita que usted y yo lo ayudemos a verse grande. Entonces, por ese momento y por esa circunstancia viene el segundo instrumento, ¿cierto? Y el segundo instrumento es el telescopio. ¿Saben lo que es un telescopio? El telescopio es un instrumento que hace totalmente lo contrario al microscopio. El microscopio hace que cosas pequeñitas nosotros la podamos ver. El telescopio hace que cosas inimaginablemente grandes para nosotros las podamos ver. ¿Ven la diferencia?
¿Ven la diferencia? ¿Entienden lo que están haciendo? Entonces, yo les quiero hacer una pregunta y vamos a graficar unas cosas para que ustedes se hagan a una idea de lo que yo les estoy queriendo decir. Hay una estrella que se llama VJ Canis Majoris. VJ Canis Majoris. Parece un sol, ¿cierto? Esa es una imagen recreada. Ayúdame con la otra, por favor. Este es el tamaño de VJ Canis Majoris. Y este es el Sol. Este es el Sol que está dentro de esta bolita que marca la órbita de la Tierra. Es decir, que la Tierra ni siquiera puede ser graficada ahí, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes cuán grande es Canis Majoris? Y si esta no es suficientemente grande, ayúdame con la otra, por favor. Tenemos a la estrella UJ Scuti, que es más grande que Canis Majoris. Pongámosla, por favor. Es mucho más grande que Canis Majoris. Es decir, que si en esta imagen estuviera el Sol, sería un punto casi que imperceptible, ¿cierto? Si eso es grande, y si usted utiliza su mente para procesar lo que yo les estoy diciendo, Cristo es mucho más grande que todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que usted pueda mostrar a Cristo? Si Cristo es tan grande, es que usted ni yo podemos procesar todo lo que es Cristo, y no podemos enfrascar a Cristo acá, ¿cierto? Pero es que el término o el concepto de lo que era mostrar a Cristo que tenía Pablo era el de un telescopio. Otro dato, 1608 se creó el telescopio. Es decir, Pablo tampoco sabía lo que era un telescopio, pero él entendía que Cristo era tan grande, que él debía ser un instrumento para que la gente pudiera ver su grandeza, su magnificencia. Y eso mismo hizo Michonne cuando estaba preso. Y el médico le dice: tu Dios es una realidad. O sea, para el médico no cabe en su cabeza que una persona que está en esas condiciones esté gozoso. Y lo que está haciendo él es ser un telescopio para que esas personas que estaban al lado de él vieran a Cristo. Que Cristo no es pequeño, Cristo es inmensamente grande, inmensamente poderoso. Y de eso se trata, magnificar a Cristo. La versión Dios habla hoy dice algo que me pareció muy bonito y dice: se mostrará públicamente en mí, la grandeza de Cristo. Guarda esa palabra en tu corazón. Se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo. Y Pablo, yo estoy seguro que él tenía deseos terrenales. Él era un hombre. Deseos terrenales tenía como todos. Pero lo que predominaba en Pablo era el anhelo de que los que estaban a su alrededor pudieran ver a través de él lo grande que era Cristo. El mismo Cristo que nos buscó a ti y a mí es el mismo Cristo que buscó a Pablo. No ha cambiado, es el mismo. Ese anhelo, mi hermano, debería ser su anhelo y mi anhelo todos los días. A veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué? Si nosotros le hablamos y le hablamos a las personas, cercanas o no cercanas, ¿por qué no se convierten? ¿No se han hecho esa pregunta? Que uno dice: Señor, ¿pero qué pasa? Señor, ¿por qué la gente, si viene a la iglesia, deja de venir? Ya estando aquí, de pronto usted logró convencerla que viniera. Y viene, pero vuelve y se va. Una de las razones puede ser esta, mis hermanos: la gente no ha visto la grandeza de Cristo. La gente no entiende la grandeza de Cristo. Y nosotros debemos tener como ejemplo la palabra del Señor y lo que nos muestran cómo evangelizaban sus apóstoles. Ellos predicaban el mensaje del evangelio, ¿cierto? Les decían: arrepentidos.
pero ellos ya habían mostrado cuán grande era Cristo. Lo mismo hizo Cristo, Él mostró cuán grande era Él, que venía del Padre, hizo obras y todo lo demás. El mensaje vino. Pero lo primero que ellos hacían cuando uno se pone a leer desde Hechos hasta la última carta es mostrar la magnificencia de Cristo. Por una razón, porque usted ni yo tenemos el poder de convencer a nadie de pecado. ¿Quién es el que convence de pecado? Es el Espíritu Santo del Señor. La obra de convencer no es suya ni es mía, es del Espíritu Santo. Mi obra es ser un instrumento, ¿cierto?, para la magnificencia de Cristo. Y cuando usted dice: Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a orar, a evangelizar, a lo que usted crea que es necesario, que el Espíritu Santo debe ayudarlo, usted debe entender que el Espíritu Santo fue dejado por una razón, y es para glorificar el nombre de ¿quién? De Cristo. Y usted lo primero que tiene que buscar antes de pedir al Espíritu Santo es que si lo que usted va a hacer glorifica o no glorifica el nombre de Cristo, y cómo lo glorifica, para que el Espíritu Santo pueda operar de la manera correcta. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo venga? No coge y, Señor, te respiro. No funciona así. Tiene que ser para exaltar a Cristo. Si usted quiere que el Espíritu Santo haga la obra, cuando usted hable a alguien, busque exaltar a Cristo. Nosotros en el Agape poníamos un tema, y era: ¿qué nos invita, qué nos motiva a predicarle a las personas, a nuestros seres queridos? Y el común denominador era: me da miedo que se pierda. Uno piensa en ese sentimiento: me da miedo que se pierda. No está mal, yo quisiera verlos en el cielo, pero es que esa no puede ser su motivación ni la mía. Su motivación y la mía para predicarle a esa persona que usted le da miedo que se pierda debe ser primero exaltar y glorificar el nombre del Cristo que nosotros glorificamos, el Cristo que nos alcanzó. Entonces, una razón por la que las personas no entienden el mensaje es que usted está en una motivación incorrecta. No le dé pesar por las personas. Esa obra ya la hizo Cristo. Cristo, por amor, se entregó por todos sus escogidos. Él ya nos amó. Pero la gente tiene que ver la magnificencia de Cristo. Usted sale al mundo y el mundo sabe que hay un cielo y hay un infierno. Muchas personas saben que se pueden salvar o se pueden perder, y aún así no les importa. ¿Por qué? Porque no hay convencimiento de pecado, mis hermanos, y ese convencimiento solamente lo da el Espíritu Santo. Y ni usted ni yo podemos hacer lo que el Espíritu Santo hace si nosotros no entendemos que somos un instrumento, un telescopio para que Cristo sea magnificado, que los demás puedan ver. El Espíritu Santo bautice de nuevo a esa persona, pueda hacer un odre nuevo y pueda recibir el vino nuevo. Y ahí sí, usted y yo podamos llevar el mensaje de la obra de Cristo de redención. Porque una persona que está convencida de pecado podrá entender cuán grande es nuestro Señor y cuán grande es su sacrificio. Antes va a desecharlo, como dice la palabra: no le echen las perlas a los cerdos. Amén. Otra razón, mis hermanos, es que la gente no ve en los miembros de la iglesia a Cristo. La gente ve en la iglesia gente que se cree perfecta, gente que se cree moralmente por encima de los demás. Y nosotros no somos ni perfectos ni moralmente superiores a nadie. Nosotros lo único que somos vasijas de barro que requerimos que el Señor nos moldee día a día, no cada 8 días, mis hermanos, no cada 8 días, día a día. Nosotros necesitamos que el Señor nos esté moldeando. ¿Y cómo hacemos eso? Usted no se muestre perfecto afuera, porque es que cuando usted se muestra perfecto afuera, mi hermano, ni usted ni yo somos perfectos. Usted y yo nos equivocamos, y a la primera que usted y yo nos equivocamos, ¿usted no es que es cristiano? Porque usted y yo andamos con una máscara desde que entramos, desde que salimos,
y no mostramos cuál es usted y qué hace Cristo en usted. Muestre, mi hermano, qué hace Cristo en usted y verá que su testimonio empieza a cambiar y a dar frutos, porque usted está buscando exaltar el nombre ¿de quién? De Cristo. Pablo no quería que la gente viera cuál bueno era él, sino que todo eso bueno que era él, cómo magnificaba a Cristo. Esa vida embalsamada de la que hablábamos, hay que sacarla y hay que ponerla a servicio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender, mis hermanos, cómo vivía Pablo, para así nosotros también poder tener una idea de cuál es la vida que debemos llevar. Pensemos siempre cómo magnificar a Cristo. Ese es el primer paso de la evangelización. ¿Cómo magnificamos y glorificamos el nombre de Cristo? Porque la obra de convencimiento ya la va a hacer Él. La obra de redención ya la hizo Él. Yo no necesito ayudarle en nada. Cristo no necesita de mi ayuda, Él es todopoderoso. Pero yo lo que necesito es que la gente lo vea. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que hay una persona que está regalando casas, ¿cierto? Regalando casas, no tiene límites, regala casas por todo lado. Y él empieza a regalar las casas y usted recibe una de las casas. No piense en los hermanos de acá, piense en sus seres queridos, sus amigos, sus vecinos, sus empleados, sus compañeros de trabajo. Ellos no han recibido esa casa. La pregunta es, ¿usted los lleva a la casa para que vean? ¿O les dice que hay alguien que está regalando casas? ¿Qué haría usted? El dueño de la casa le está diciendo a usted, traiga más gente, no tengo límites, traiga gente, muéstreles. ¿Usted qué haría? ¿Llevarlos a su casa para que vean su casa? ¿O llevarlos a donde el Señor de las casas? Eso está haciendo Cristo, mis hermanos. Dice la palabra que Él está preparando moradas para nosotros. Pero nosotros nos hemos empecinado en mostrar la casa. Nosotros. ¿Cuál bueno he cambiado? ¿Cuánto he hecho? Gracias al Señor. Tengo, he conseguido. ¿En qué exalta a Cristo eso? Si usted ha conseguido, son dádivas. Pero eso no hace el Evangelio. Porque hay personas que no tienen nada, pero tienen a Cristo. Entonces la persona que lo vea a usted exitoso y usted muestra y dice bendecido, sí, dele gracias al Señor, pero eso no es magnificar y exaltar el nombre de Cristo. Tenemos que mostrar al Señor de las casas, y el Señor de las casas es nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro enfoque. Nosotros debemos reflejar a Cristo, mis hermanos, y que los demás vean lo hermoso. Para usted Cristo es hermoso. Cristo es hermoso, majestuoso, poderoso, y los demás tienen que ver ese reflejo de cuán grande es, y que el Espíritu Santo sea el que viva en nosotros para que pueda glorificar a Cristo. Va a darnos a todos el entendimiento, convencimiento que necesitamos, y asimismo, cuando usted entienda que debe glorificar y exaltar el nombre de Cristo, el Espíritu Santo le va a dar a usted las palabras correctas que esa persona necesita escuchar. Porque cuando usted lo hace pensando en que de pronto es la única oportunidad para que esa persona se salve, no, es la única oportunidad para que ella vea lo grande que es Cristo, lo grande que es ese Señor que lo encontró a usted y me encontró a mí en el camino. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, muy difícilmente, pero muy difícilmente, usted vuelve atrás, porque usted ya vio la gloria del Señor. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo vio la gloria de Cristo, la vio, y Pablo no pudo volver atrás, no pudo. Estoy seguro que se pudo haber cansado, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, pero no pudo, y acabó la buena carrera de la fe, y es un gran ejemplo de cómo se debe vivir para Cristo. Ahora nosotros, entendiendo lo que es magnificar a Cristo,
es cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Porque no solamente es hablar del problema, sino cómo empezamos a que la gente vea a Cristo. Versículo 20: o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, magnificar a Cristo en vida significa una sola cosa: es el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esa es la definición de magnificar a Cristo en vida. Pero entonces debemos hacernos una pregunta: ¿qué es vivir para nosotros? Hay personas que viven para su familia, otros viven para sus hijos, otros para trabajar, ¿cierto? Otros para cumplir sueños y otros simplemente existen. ¿Cómo así existen? Vamos a ver si usted logra identificarse en alguno de estos para que usted empiece a recibir el vino nuevo y pueda ser glorificado en nombre de Cristo. Los que existen se levantan, se bañan, desayunan, salen a trabajar, almuerzan, vuelven a la casa, cenan, comparten con su familia, se acuestan y al otro día repiten la rutina. Eso es existir. Una rutina todos los días durante muchos años, para algunos toda la vida, desde que tienen la capacidad de trabajar. Para otros, la vida simplemente es una experiencia epicúrea, que quiere decir que buscan el placer como el principal fundamento de su vida. Entonces buscan la vida buscando placer, viven su vida buscando placer. No son como los otros que tienen la rutina, o pueden ser, pero van buscando placer. En fiestas, en mujeres, en hombres, en cosas materiales. Todo es complacer su alma con el placer terrenal. Y aquí, para otros, no es más que una experiencia estoica, que quiere decir soportar y batallar. La vida es dura, decimos nosotros. La vida es dura, pero hay que darle con toda, hay que aguantar. Y mucha gente dice, hay que aguantar y batallar, porque es que en este mundo hay dificultad. El Señor dijo que habría aflicción. Y uno puede decir, pues Pablo también pensaba así, ¿no? Porque Pablo en algún momento nos dice en Filipenses 4:12 que ha aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Pero una cosa es ese pensamiento de hay que hacerle, porque usted ya está resignado a que la vida es así. Y otra cosa es lo que dice Pablo, porque Pablo no vivía resignado. Pablo había aprendido a contentarse. Y cuando usted y yo aprendemos a contentarnos, a pesar de la dificultad, es otro cuento totalmente diferente. Pero Pablo se aprendió a contentar por una razón que ya vamos a ver más adelante. Porque él tenía algo que nadie le podía quitar. Y ese algo no es más que Jesús. Para otros, mis hermanos, la vida es una experiencia cínica. Simplemente es decir, este mundo cada vez va de mal en peor y peores cosas vendrán, dice la Biblia. Y entonces, como el mundo no tiene esperanza, lo que les queda es vivir una vida sin vergüenza. Que ahorita lo vemos más que antes, ahorita es más visible. Para otros, eso es simplemente una experiencia dualista en donde consiste en buscar espiritualidad, pero sin Dios. ¿Han escuchado el yoga? La meditación. Eso hacen. Buscar llenar su espíritu, su alma, pero sin Dios. Entonces, la definición de qué es vivir, ¿en cuál de esas usted se encuentra? No lo diga. Defínalo. ¿De pronto en el de existir? ¿O en el de soportar? Espero que no hayan personas aquí de la experiencia dualista que busquen el yoga y la meditación. Pero sí nos podemos encontrar en las otras, en donde día tras día vamos eso. Hay personas que también simplemente es humanismo. Entonces las personas buscan ¿cuál es ahorita la motivación? Encontrar usted para qué nació.
¿Y qué puede hacer usted por el mundo? Eso es humanismo. Pero todo con Dios allá, a un lado. Y para otros, mis hermanos, y aquí voy a entrar un poco más, diría el filósofo Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Aquí voy a hacer y voy a explicar la vida, cómo se convierte para una persona cristiana en lo que ellos hacen por Cristo. Esto es raro, muy raro, pero es muy bonito. Yo lo hablaba con el pastor y con Alejandro. Cada vez que yo me voy a parar acá, y yo sé que ellos también, el Señor lo ministra a uno antes de, y empieza a trabajarlo a uno y a trabajarlo a uno. No es fácil, pero el Señor lo trabaja a uno. Hace unos meses atrás, el pastor predicó de si el servicio era un ídolo o no. ¿Te acuerdas de ese mensaje, Paz? Ese día ese mensaje a mí me caló mucho. Yo llevo sirviendo desde que tengo 15 años. Serví siempre en la alabanza. Y ese día a mí me caló mucho y yo le empecé a pedir al Señor que me mostrara si de pronto las intenciones de mi corazón, aunque yo creía que eran correctas, estaban equivocadas. Porque dice la palabra que el Señor nos va a mostrar aún cosas que nosotros ni conocemos, ¿cierto? Y yo empecé a pedirle al Señor, Señor, muéstrame. Yo amo cantar y tocar para Él. Y empezó a mostrarme, de una manera que yo no esperaba. Y es que fueron pasando cosas que a nivel personal hicieron que yo tomara una decisión de dejar por un tiempo el ministerio. Pero fue una decisión personal, ¿sí? Algunos me han preguntado, otros no, pero aprovecho para aclararles a todos, ¿sí? Y desde ese momento, el día que yo tomé esa decisión, yo ya lo había pensado mucho, lo vamos a hablar con el pastor, tuve un temor. Y ese temor es, ¿y si yo no toco más? ¿Realmente Cristo me motiva? Ese era mi miedo, si realmente Cristo me motivaba. Porque a mí me gusta predicar, pero me apasiona más tocar y cantar, ¿no? Si eso sí me motivaba, si Cristo me era suficiente. Y yo decía, pero ¿qué tal? Porque a muchas personas les ha pasado, decía yo, que dejan de servir y se alejan, se van. Porque es, ¿qué puedo hacer yo para Cristo? Y ahora que no lo voy a hacer, ¿qué? Ya no estoy en el compromiso de estar cada 8 días acá. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Y el Señor me muestra si realmente era o no era un ídolo ese servicio, si realmente Él me basta o no me basta, si realmente Él me motiva o no me motiva. Y entendí eso. Y yo decía, oré hace muchos meses por eso, y el Señor vino mostrándome de una manera en que yo no esperaba, porque con todas esas cosas que fueron pasando, el Señor también fue moldeándome y me fue enseñando otras cosas, para al final decirme, mira, aquí está la respuesta a la oración que ese día hiciste de rodillas y dijiste, dame el entendimiento. Entonces yo te invito a que el día de hoy tú pienses si tu vida es una experiencia religiosa. Piensa en el servicio que haces en la iglesia. Si a ti te quitaran ese servicio, ¿te bastaría Cristo? Si tú no sirvieras, ¿te bastaría tenerlo a Él? Dice la palabra en Filipenses 3, versículos 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. Repita conmigo, por el amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Aquí Cristo nos está diciendo que Cristo es su todo. Definimos qué es la vida, ¿sí? Yo definí qué es la vida para que usted logre identificar en qué parte está su vida. Y ahora, si realmente Cristo sí es ese todo que usted y yo creemos que es, ¿cierto? Él dice que Cristo es su Salvador y lo manifiesta cuando dice que es justo por Cristo. Eso usted y yo lo tenemos claro, ¿cierto? Somos justos por Cristo Jesús, no por la ley, no por lo que hagamos. Pero Pablo tenía otra cosa clara y que a veces a nosotros se nos olvida, y ya lo hemos escuchado, y es que para Pablo Cristo era su Señor. Y aún no nos ha quedado claro el término Señor, y el término que se usaba allí era Kurios, y Kurios era el término de que Cristo era su dueño. Su dueño. Y cuando una persona tiene un amo o tiene un dueño, su vida ya no es suya. ¿Su vida es de quién? De ese amo y de ese dueño. ¿Para complacer a quién? A ese amo y a ese dueño. ¿Ven? Y nosotros, por eso digo, tenemos nuestra vida y seguimos nosotros detrás de lo nuestro, detrás de lo mío, detrás de mis sueños, detrás de mis metas. A veces ni siquiera detrás de mis sueños y de mis metas, sino detrás de las sueños y las metas de otra persona que está al lado mío. Y más ahorita en la época de las redes sociales que muestran, mejor dicho, el mundo perfecto. Entonces usted se emociona y ve que este fulanito subió esto, fulanito logró esto, fulanito viajó acá, este se hizo profesional, y usted dice, yo quiero todo eso, yo quisiera todo eso porque se ve bonito. Pero ¿dónde está Cristo en todo eso? Esa es la pregunta que usted y yo debemos empezar a hacernos de ahora en adelante. Porque Pablo tenía claro que Cristo era su Señor y él vivía para él, vivía para Cristo. Pablo entendía que su dueño lo había comprado por precio de sangre. Es que no es que usted y yo recibimos la salvación por gracia y ya. No, es que a Cristo sí le costó, y le costó su vida. Al Señor le costó entregar a su propio Hijo, verlo morir, verlo hacerse maldición. Piensen los que tienen hijos si ustedes harían eso. Y que la gente pague como pague. Hay que vivir en pos de Él. Pero nosotros no podemos seguir viviendo y trabajando bajo nuestro propio esfuerzo. Que nosotros compramos, que yo me esforcé y compré y logré y es el sudor de mi frente. Mi hermano, si usted piensa así, entonces no estamos creyendo en el mismo Señor, porque es que ese Señor del que usted y yo venimos a alabar, hoy cantábamos una canción nueva que decía que Cristo era el nombre digno de alabar. ¿Sabe qué es alabar? Reconocer la grandeza. Esa es la definición de alabar, reconocer la grandeza, sus obras, su poderío, su majestad. Y todos cantamos alegres y gozosos, pero ¿reconocemos al mismo Cristo? ¿Al mismo Señor? Usted y yo estamos en la mano de Cristo, dice la palabra, y nadie nos puede arrebatar. Pero creamos en Él. No es su esfuerzo, no es cuánto usted trabaje, no es cuánto usted sepa, no es cuánto usted logre, no es cuánto usted viaje. Nada de eso está mal, siempre y cuando no le quite la gloria a Cristo. A Cristo, primero Cristo. Las esposos, esposas, las personas que se van a casar, ¿el matrimonio es para qué? ¿Para que usted y yo nos sintamos felices? ¿Para compartir el resto de nuestra vida con nuestra pareja y ser felices para siempre? ¿O para qué es? ¿Para exaltar y glorificar el nombre de quién? De Cristo Jesús. Entonces cuando usted busca lo propio, por eso dice que el amor no busca lo propio, y en un matrimonio a veces se busca eso. Pero cuando usted busca exaltar el nombre de Cristo, que su esposa, sus hijos vean a través de ese telescopio que es usted, el nombre de Cristo, Cristo se va a glorificar en su vida. Amén. Jesús era el tesoro del corazón de Pablo. Dice él, todo lo tengo por basura a fin de una sola cosa, ganar a Cristo.
Piense en su trabajo, mi hermano, lo que usted se desempeñe. Piense en su familia, piense en sus hijos, piense en sus sueños, en los logros que usted tiene. Y piense, sea sincero, usted a Dios no le puede mentir en el corazón. Si todo eso de lo que yo le estoy pidiendo que piense vale más que Jesús, piénselo bien, si vale más que Jesús o si no. Versículo 24 dice acá: pero quedar en la carne, dice Pablo, es más necesario por causa de vosotros, ¿cierto? Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo aquí nos está hablando que la única razón por la cual él quería seguir vivo y quedarse en este plano era para que los demás pudieran ver al Cristo que lo había encontrado a él, ¿cierto? Que se gozaran a través de Pablo, lo que le pasó al médico con Mishan, ¿cierto? ¿Realmente esa es la vida que tú y yo tenemos? ¿O es la vida que queremos tener? Porque una vida embalsamada es esta, desembalsamada, perdón, es esta, de la que Pablo nos está hablando. Esa es una vida desembalsamada, una vida para Cristo, una vida para tu Señor y para el mío, que es el mismo Dios. Pero como si no fuera suficiente, porque a veces nosotros decimos, no, pero es que en los tiempos del Señor, el Señor no exigía tanto, ¿sí? Dice aquí Pablo, por vida o por muerte. O sea, el hombre no se queda simplemente con lo que está haciendo aquí en vida. Y usted puede decir, uy, Camilo, pero si ya usted con la vida la está poniendo un poquito difícil, ¿cierto? ¿Cómo me va a decir usted que glorifique a Dios por muerte? Que glorifique el nombre de Cristo en la muerte. Ya eso se hace un poquito más complicado. Pero le damos Juan 21, 18 y 19, porque sí se puede. Y dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, esto se lo dice a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado, ¿cierto? Yo creo que a mí el Señor me dice esto y yo no entiendo eso, que va a morir de esa manera. Pero le está diciendo con qué muerte iba a glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo usted puede glorificar a Cristo en su muerte? La respuesta está en vivir para Cristo. Si usted vive para Cristo, su muerte va a ser una exaltación a Él. Por una razón, porque morir es ganancia, dice Pablo. Ganancia. Cristo es magnificado en nuestra muerte cuando, viendo la posibilidad de morir, usted y yo la vemos como ganancia y no como pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué ganancia? Porque vamos a estar ¿con quién? Con Cristo Jesús. Dígalo, voy a estar con Cristo Jesús y debe ser ganancia. Ese es mi anhelo, que es mucho mejor que cualquier cosa que haya en este plano terrenal. Ahí donde está usted, mi hermano, piensa en sus seres queridos, piensa en sus hijos. Los que tienen hijos, piensen en sus hijos. Los que tienen hijos pequeños, los que tienen aún familiares, hermanos, papás, mamás, piensen y respóndase esta pregunta: ¿usted quisiera morirse ya? Difícil, ¿cierto? Pero ¿por qué si Cristo es ganancia? Si Cristo es mi todo y es mi Señor. Ojo, que yo le estoy preguntando es si usted quisiera morirse, no que vaya y se mate. Ojo con eso, ¿sí? Porque es que su vida y la mía dependen del Señor, y se va a llevar de principio a fin hasta que Él decida que usted y yo vamos a presentarnos delante de Él. Pero ¿usted sí anhela morirse? ¿Usted sí lo anhela a Él? ¿Sí? Para usted sí es vivir es ganancia. De pronto para los que tienen hijos grandes uno dice, bueno, pero los chiquitos,
¿De quién son esos hijos? ¿Es usted más que Cristo? Si usted faltare, ¿a Cristo le quedaría grande? Porque usted ya no está. Piensen en eso. ¿Es un anhelo? ¿Es vivir para Cristo? ¿Sí Cristo es mi ganancia? ¿O es mi... allá lo recibo? Porque cuando es mi ganancia yo lo anhelo, me arde. Yo tenía un caso con mi familia y hablé con el pastor Jorge un día porque eso me tenía pensativo. Y es que mi mayor anhelo sí es irme. Y mi esposa está aquí y no lo puede negar. Mi mayor anhelo sí es irme. Pero no porque yo esté aburrido acá. ¿Sí? Aquí vivir en este mundo es difícil. Pero es que yo siento en mi corazón que no hay nada más grande que estar con el Señor. ¿Por qué la gente no le quiere al cristiano? Porque predican a un Cristo que quieren ver, pero no quieren estar todavía con Él. Una persona se enferma y la oración no es: Señor, si puedes llevártela, que esté en tu gloria y en tu presencia y descanse y esté contigo. No, nosotros es que se quede, que todavía no vaya contigo. Tú eres la plenitud, pero todavía no. ¿Qué Cristo usted y yo estamos mostrando? Y mi esposa me decía: ¿usted está aburrido de mí? Y yo: no, yo no estoy aburrido de ti. Yo los amo y voy a pedirle al Señor que me permita compartir mientras Él lo determine, bien, y que mi vida pueda exaltar y glorificar el nombre de Cristo, pero que me lleve cuando Él quiera lo más pronto posible, porque quiero estar con Él. Mi anhelo es estar con Él. Y cuando usted vive para Cristo y el día que usted muera, las personas se van a dar cuenta que Cristo para usted fue ganancia. Y usted no va a llorar, ni su familia va a llorar como los que no tienen esperanza. Porque nosotros sí la tenemos y está en Cristo Jesús. Y yo le decía a mi esposa y al pastor: es que yo quiero que ese día ni siquiera velorio haya, porque el velorio es para que la gente vaya y llore. Yo quiero que la gente se dé cuenta que yo recibí algo mejor que todo lo que recibí en toda la vida. Y que si ellos ven al mismo Cristo por el cual yo viví y Él me alcanzó, ellos pueden obtener lo mismo, pensando en mi familia, en mis amigos. Entonces puedes glorificar a Cristo, pero para glorificar a Cristo en tu muerte tú tienes que entender que Cristo es tu ganancia. Tranquilo, mi hermano, el querer usted irse con Cristo no va a hacer que usted salga y pase algo, a menos de que esté en la voluntad del Señor. Pero si usted empieza a vivir para Cristo y morir aún así es ganancia, usted lo va a tener todo. Todo lo que necesite y más de lo que usted se pueda imaginar. Reflexionemos, mis hermanos, ¿qué nos está costando seguir a Cristo? ¿Qué nos falta para poder vivir en Cristo? Hoy cantábamos: un siervo para tu gloria. Hoy vamos a tener nuevos servidores. ¿Qué es ser un siervo para tu gloria? ¿Qué es la gloria? ¿Por qué nos falta comprender la grandeza de ese Cristo al que venimos a adorar, a alabar, a cantarle, a escuchar su palabra? ¿Por qué no estamos en un nivel de asombro que nos preocupemos más por mostrar a Cristo que por cumplir nuestras metas, que por existir? Levantarse, desayunar, bañarse, trabajar, almorzar. ¿Cuántos vivimos así todos los días? ¿En qué momento se glorifica el nombre de Cristo? Si primero están las metas, si primero están los sueños, no los propios, sino a veces hasta los de los hijos. Mi hermano, venir a la iglesia cada domingo no basta. No basta. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos repetido porque es nuestra responsabilidad desde aquí velar por todos ustedes y por nosotros en comunión. Pero no basta. ¿Por qué no basta? Porque nosotros necesitamos el pan de cada día. Así nos enseñó a orar el Señor. ¿Quién es el pan? ¿Quién es el pan, mis hermanos, si no es Cristo Jesús?
Y debemos pedirlo todos los días, buscarlo todos los días. Su alma y mi alma tienen hambre todos los días, tienen sed todos los días. ¿Cuál Cristo estamos mostrando? ¿Estamos mostrando el Cristo del que nos habla, el que se para acá al frente? ¿O del que escuchamos por una prédica? ¿O del Cristo que yo busco todos los días, al cual me arrodillo y le pido que transforme mi vida? ¿Cuál Cristo está mostrando, mi hermano? Encuentre ese rumbo que el Señor le está llamando hoy. Defina, mi hermano, si para usted el vivir es cualquier cosa de la que hablamos o es Cristo. Nosotros, dice la palabra, somos cisternas agrietadas por una razón, porque a nosotros nada nos va a saciar. Y vamos a buscar 1000 cosas. Y usted podrá comprarse el carro nuevo, y el carro nuevo va a dejar de ser el carro nuevo dentro de unos meses. Va a comprar la casa y la casa va a dejar de ser la casa nueva. Va a comprar ropa y la ropa va a dejar de ser nueva. Va a ir a una fiesta y la fiesta al otro día va a ser un problema. Y así, todo lo que usted consiga aquí, todo pasa. Nada llena el alma. Por una razón, mi hermano, usted y yo no fuimos creados para este mundo. Nosotros estamos aquí por la caída del pecado, pero nosotros no fuimos creados para este mundo. Nuestra alma no es de aquí. Nuestra alma pertenece al cielo, a lo eterno, y el único que puede saciar eso que nada de lo que nosotros consigamos puede saciar es Cristo, porque en Él reposa nuestra alma. Entonces, defina si usted está viviendo para Cristo. Si usted no está viviendo para Cristo, mi hermano, es una invitación a que usted empiece a pedirle al Señor guía al Espíritu Santo. ¿Cómo glorifica usted el nombre de Cristo? Debemos empezar a dejar de coquetear con la basura de este mundo. No seamos como el de la historia de unas bananas. Iba un hombre y vio un racimo de bananas y se comió las cáscaras de las bananas y se llenó, y cuando quiso comerse la fruta ya no le cabía. Dejemos de coquetear con la basura de este mundo. Dice Pablo, todo, no esto y esto no, todo lo tengo por basura en comparación a Cristo. ¿Sí? Su familia y todo, no quiere decir que su familia sea basura, ¿sí? Pero cuando usted compara todo lo que usted tiene con Cristo, lo demás no tiene ningún sentido ni ningún valor, porque Cristo es lo primero, Cristo es el todo. Si de algo yo estoy seguro, mi hermano, es que usted y yo, grábese esto, usted y yo no somos los mejores telescopios, porque usted y yo tenemos un lente que está de pronto manchado un poquito por el pecado, pero de lo que yo sí estoy seguro es que Dios no se equivoca, y Dios es perfecto, y Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, y aunque yo tenga inseguridades, Dios es perfecto, y yo confío en ese Dios. Yo confío en que Él nos llamó a cada uno de nosotros para que las personas que están a nuestro alrededor vean la gloria de Cristo Jesús. Amén. Yo les voy a pedir que por favor se coloquen de pie por un momento, por favor. Y ya llévense esto, mi hermano. Mucha gente, pero mucha gente, mi hermano, quiere la salvación creyendo en Jesús. Solo por Él tenemos acceso al Padre. Y mucha gente le basta con creer en Jesús. Pero pocos, mis hermanos, quieren seguirle. ¿Saben por qué? Por el costo que tiene. Hoy cantábamos Un siervo para tu gloria. Cargaré mi cruz, decía la canción. Y todo el mundo aplaudía, emocionados por la música. ¿Qué es cargar la cruz? Cargar la cruz significa que algo debe morir.
Algo debe morir en usted y en mí para poder seguir a Cristo, y eso tiene un costo alto, mi hermano. Preguntémonos: Señor, ¿cómo te pongo en primer lugar? ¿Cómo? ¿Qué tengo que quitar? Y eso que se le vino a la cabeza en este momento es lo que está interfiriendo entre usted y el Señor. Eso que usted acaba de pensar está interfiriendo entre usted y el Señor, porque usted lo sabe desde hace rato. ¿Qué no le permite poner a Cristo en primer lugar? Eso que usted acaba de pensar es lo que usted tiene que quitar. Así le duela, así le cueste, algo debe morir. Algo debe morir. Cargue su cruz. Después debemos definir si Cristo es mi Señor o no lo es. Cristo solamente puede ser su Señor o no serlo. Cristo no es el vecino al que usted le puede pasar por un lado y ya, así como si nada. ¿Es su Señor o no lo es? Defina eso y tome una decisión. Cuando nosotros mantenemos los ojos en Cristo más que en nosotros mismos, mis hermanos, y el corazón y el alma más en el cielo que en este mundo, no hay nada más grande, porque usted y yo no fuimos creados para este mundo. Ahí en donde está, cierre los ojos y dile: Señor, gracias, Señor, porque tú nos buscas, Señor, tú nos encuentras, Señor. No sabemos en dónde estaríamos hoy, Señor, si tú no nos hubieses encontrado, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú siempre en amor, en reflexión, en misericordia, en bondad, en gracia, Señor, nos hablas al corazón, Señor. No permitas, Señor, que demos un paso adelante y un paso atrás, Señor, en nuestra fe. Ayúdanos a avanzar, Señor, de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, Señor. Que sea tu gloria, Señor, la que se refleje en nuestra vida, Señor. Que dejemos de ser cada uno de nosotros, Señor, para que pueda ser reflejado, Señor, en los que nos rodean. Que entendamos, Señor, que tú nos diste un lugar de trabajo, Señor, un lugar de vivienda, con un propósito, Señor, y era que fuéramos sal, que fuéramos luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrarte, Señor, no a mostrarnos nosotros, Señor, no a mostrar qué tan buenos somos ahora, Señor, sino cómo te glorificamos, Señor, cómo exaltamos tu nombre, cómo llevamos esa presencia, esa magnificencia, Señor. Dediquemos, Señor, cada parte de nuestra vida para ti, Señor. Que nuestro corazón entienda que seguirte a ti lo vale más que cualquier cosa, Señor. Que somos cisternas, Señor, y buscamos cosas en este mundo que no nos van a llenar, Señor. Pero cuando buscamos a ti, Señor, te buscamos a ti, nuestra alma encuentra, Señor, la perfección, Señor, porque tú eres perfecto, Señor. Tú eres la plenitud, Señor. Gracias, bendito Señor. Ay, Señor. Gracias, bendito Dios. Entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Cantemos nuevamente y dile al Señor que te dé el entendimiento de lo que es la persona de Jesús. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muéstranos, Señor. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego. Que podamos ver tu
gloria, Señor. y su rostro como el sol resplandeciendo. Impacta nuestras vidas, Señor, en esta mañana. La belleza incomparable de Jesús. Nada se compara a ti, El Señor. Digno es tu nombre, nombre sobre todo nombre, Señor. Muestra esa voz que como estruendo hoy Ayúdanos, Señor, resuena, que y la entendamos que solamente santidad tú, que Señor, es su eres lo que necesitamos en este mundo, Señor. vestimenta. Que podamos La entender, Señor, bebible que tú eres nuestra ganancia, hermosura bendito de Señor. Jesús, el Nuevamente, Señor, digno volver, Señor, a recuperar ese primer amor. Entendimiento vivo de Jesús Y la y la riqueza, riqueza de su no hay nada más gloria grande que esto. y la cruz. Ilumínanos, Señor, en esta Ilumina mañana. nuestros ojos Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos ser telescopios, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Haz esto en nosotros, Señor, en todo momento, un Señor. entendimiento vivo. Ayúdanos, Señor, a ser ese instrumento, a contentarnos, Señor, porque te tenemos, Señor. de la Y tú riqueza a ti de su no nos puede quitar nadie de tu gloria presencia, Señor, tu amor, y Señor. la cruz. Tú eres todo, Señor. Ilumina Todo, Señor. nuestros Eres todo y más allá de lo que nuestra mente puede imaginar, Señor. Muéstranos, Señor. Canta, iglesia, en esta mañana. De nuevo, Señor. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Vamos todos nuevamente. Muestra esos ojos que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta. La terrible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Mis hermanos, yo quiero que ustedes vean esta imagen, esta última imagen. Esta es la imagen de Canis Majoris. Ustedes vieron que era una imagen, los que le mostramos eran imágenes computarizadas. Esto es Canis Majoris. No se ve perfecto, pero aún así sabemos que es grande, ¿cierto? Esa es la imagen que logra captar el telescopio. Usted y yo no vamos a mostrar la plenitud de Cristo porque no podemos. Cristo no cabe en ni usted ni en mí. Pero podemos mostrar un destello de su gloria. Y ese destello bastará para que nuestra vida y la vida de los que nos rodean puedan cambiar. Lo estamos cantando. Que nos muestre esos ojos, esa voz. Eso es lo que tenemos que mostrar. Al digno Dios, entender a Cristo y entender la cruz, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias damos, Señor, por los nuevos servidores, Señor, que nos van a empezar a acompañar aquí ya en este lugar, Señor.
Gracias te damos por estas vidas, Señor, por estas almas que tú has escogido. Glorifícate, Señor, en cada momento. Glorifícate en cada trabajo. Glorifícate en cada lugar, Señor, en donde nuestra presencia es llevada por tu Santo Espíritu, Señor. Lleva, Señor, estas canciones, Señor, a que sean vivas en nuestra vida, Señor. Son canciones inspiradas en tu palabra, Señor amado. Entendamos esto en nuestro corazón. Que nuestra palabra, Señor, sea la tuya, Señor, y no la nuestra, Señor. Que nuestra boca hable de lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y no hay tesoro más grande, Señor, que tú, Jesús. Tú, Jesús, eres nuestro tesoro más grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y glorificado sea tu nombre. Amén.